y en Tlaxcala en el 1992. Desde octubre del año 2012 ejerce el cargo como jefe del equipo negociador del gobierno nacional en los diálogos de paz con las FARC que actualmente concurren en La Habana. Y participó, muy importante, en la constituyente del año 1991. Damos la bienvenida al doctor de la Calle. Muy amable, gracias. Bueno, buenos días, un cordialísimo saludo a todos, al señor rector, a Roberto Pombo, al señor vicefiscal ante el ICC, al doctor Carlos Holmes, organizador de este foro, al señor Bove, gracias por su presentación, a Fabricio Hochschild, a los representantes del ICTJ, de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Pues este es realmente un enorme desafío, intervenir en este que es probablemente el tema más complejo y el más divisivo en las discusiones de paz en La Habana. Y es una carga enorme, particularmente después de oír a Fabricio. Como en la tarde juega James, confío en lograr hacer un papel siquiera medianamente asimilable al que esperamos todos los colombianos que tenga esta estrella del fútbol en la tarde de hoy. La mejor oportunidad para este foro es esta, no podía haber otra. En este momento en La Habana justamente estamos discutiendo, en particular, los temas de justicia bajo la sombrilla de víctimas, que es el nombre que se le dio al tema en la agenda de deliberaciones en La Habana, y los temas del fin del conflicto, cese del fuego bilateral y definitivo, dejación de armas. Aparentemente son varios temas, pero realmente es uno. Ambas partes hemos dicho, hay una interrelación sistemática en lo que estamos en este momento discutiendo, polifacética pero sistemática. Estamos justamente en la nuez de las conversaciones y un foro de esta naturaleza, con el rigor y la altura académica que tiene, con la presencia de distinguidos invitados, es realmente una enorme oportunidad para una reflexión serena entre los colombianos. Como dijo Fabricio, todos los días surgen temas. El señor Simón Trinidad, las discusiones sobre cárcel o no cárcel, si hay una constituyente o no la hay. Dijéramos, es una situación de una dinámica endemoniada, perfecta para los periodistas. Pero yo sí quisiera transmitirle a los colombianos que esta ebullición la tomemos con distancia, con serenidad, con la certeza de que nosotros en La Habana estamos procediendo con esa fuerza moral que nos da la preservación del Estado de Derecho, de la justicia, la voz de las víctimas. En La Habana no vamos a cometer locuras, no se va a entregar el país. Estamos procediendo dentro de la esencia de los elementos esenciales de la democracia y del Estado de Derecho. Reformas sí, cambios sí, pero dentro de esas limitaciones que dicta además el deber ser, el deseo de los colombianos. Allá no estamos tomando nuestro sistema democrático y tirándolo al tarro de la basura. Ese no es el propósito de las conversaciones. Y yo quiero transmitir a los colombianos esa serenidad. Bienvenidas las discusiones, a veces polarizan, como lo acaba de decir Fabricio. Discutamos los colombianos, pero hagámoslo con serenidad, con tranquilidad, con tolerancia, con respeto por las ideas ajenas. Y eso es justamente lo que pretendemos hacer en el día de hoy. Nosotros creemos que el proceso en La Habana debe permitir la terminación del conflicto, para lo cual, entre otras cosas, hay que lograr una solución de justicia transicional. Y esa solución, discutida como está siendo en la mesa de La Habana, implicaría, si tenemos éxito, en un caso probablemente sin antecedentes en el mundo, en el cual el resultado del proceso implique que ambas partes de común acuerdo y de manera voluntaria contribuyan a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La estrella polar de las conversaciones en La Habana son las víctimas. Se nos pide un modelo colombiano, el modelo colombiano es ese,
porque no partiría de una primera fase de impunidad pactada y una segunda para hacer frente a la impunidad a través de la justicia. No. El modelo colombiano, si tenemos éxito, es que desde un principio decimos que la sostenibilidad de los acuerdos depende del compromiso mutuo para satisfacer las víctimas. La Habana no es el escenario para intercambiar impunidades. Ahora bien, ¿qué es justicia transicional? Voy a tratar de abreviar, ya se ha dicho, se dirá en el día de hoy. Se trata de poner en marcha una serie de herramientas judiciales y extrajudiciales que, aplicadas de manera articulada y coherente, permitan que quienes están en armas las dejen y contribuyen a que las víctimas sanen las heridas del pasado y construyan un nuevo proyecto de vida. El objetivo de una estrategia integral de justicia transicional es lograr al mismo tiempo la terminación del conflicto armado y la máxima satisfacción posible de los derechos. Como lo dijo Fabricio, no se trata de una discusión aislada, solitaria y superficial sobre un día o cuántos días de cárcel. Ese es un ámbito demasiado reducido en relación con la noción de justicia transicional. Hago mías las palabras del señor vicefiscal, del señor Stewart. Los componentes son naturalmente juicios, también comisión de la verdad, reparación, reconocimiento de responsabilidad e igualmente reformas institucionales, porque hay responsabilidades diversas que deben ser entonces acometidas de manera diversa. A juicio de la delegación del gobierno, voy a en este punto abreviar un poco, repito, para entrar en los temas concretos que están sobre la mesa, a juicio de la delegación del gobierno, para una mejor definición de un proceso de justicia transicional, tenemos sobre el tapete criterios orientadores. El primero está ya dicho, es la centralidad de las víctimas. En el marco del fin del conflicto armado, el foco de la estrategia integral de la justicia transicional debe ser lograr la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas. Y ahí surge la trilogía ya clásica: verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. Eso implica como segundo principio la inclusión y diferenciación de los responsables. Y en esto el gobierno ha sido categórico. No acudimos al negacionismo. Aceptamos que hay responsabilidades diversas. Las FARC proclaman a diario a las 8:30 de la mañana que no son los únicos responsables, ¿cierto? No lo son. En eso estamos de acuerdo. Hay otros responsables. Hay responsables como agentes del Estado, hay bandas criminales, hay influencia del narcotráfico en el desarrollo del conflicto, hay ciudadanos privados que han contribuido a la financiación en las zonas de conflicto. Habrá responsabilidades naturalmente diferenciadas, como lo establece el marco jurídico de la paz, pero el rango de aplicación de una justicia transicional es incluyente, es integral. En eso realmente no hay ninguna actitud pasiva u omisiva por parte del Estado. En tercer lugar, lo señaló el señor Stewart, estamos hablando claramente de condicionalidad. Ese es un elemento clave. Cualquier tratamiento penal especial debe estar condicionado ¿a qué? En primer lugar, al reconocimiento de responsabilidad. Nos parece que una es la discusión sobre las consecuencias de las sentencias en el terreno de las sanciones, pero el punto de partida para nosotros indestructible es el reconocimiento de responsabilidad de todos los responsables, y en particular de las FARC. Las FARC en ocasiones acogen esa visión. Aprobamos 10 puntos alrededor del tratamiento del tema de víctimas. Los 2 primeros implican claramente asunción de responsabilidad, pero en ocasiones oye uno un discurso exculpatorio que nos parece reprochable. El punto único, unívoco de partida es el reconocimiento de responsabilidad. En el caso de los miembros de los grupos armados, la dejación de armas es requisito fundamental para participar en los mecanismos de la estrategia integral de justicia transicional. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones implica a la vez la pérdida de cualquier tratamiento penal especial. Pero no solo eso,
Este no es una especie de premio por dejar las armas. Esto no es, repito, intercambio de impunidades. La concepción de justicia transicional tiene un carácter integral. La integralidad de la estrategia está dada no por unos elementos aislados de verdad, de justicia, de reparación. Es un todo sistemático que implica una serie de medidas, repito, judiciales y extrajudiciales, dentro de las cuales el elemento punitivo es uno, pero en un marco mucho más amplio. La legitimidad es el ara, la piedra angular sobre la cual descansaría una solución de justicia transicional. Debemos contar los colombianos en este proceso con la mayor legitimidad posible a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta el contexto de transición del conflicto armado a la paz. Esto implica que las soluciones de justicia transicional deben satisfacer el interés de las víctimas, e implica también que no hay espacio para los atajos. El compromiso del gobierno en La Habana no es simplemente firmar un documento y lavarse las manos y esperar a ver qué ocurre. Lo que estamos buscando es, lealmente, de manera auténtica, la mayor seguridad jurídica para los actores, para todos ellos, incluidas las FARC. Y sabemos categóricamente, y así lo repetimos, que esa seguridad jurídica proviene de la aplicación razonable de las nociones internacionales, particularmente en lo que tiene que ver con los crímenes de esa categoría, crímenes internacionales, con la atención de los criterios del sistema interamericano, de las propias Cortes colombianas y también de una realidad política innegable, y es una especie de sed de justicia de la mayoría de los colombianos, sed de justicia que no puede ser desatendida. Por lo tanto, la seguridad jurídica se consigue eludiendo la tentación de caer en los atajos, en la solución sencilla, en borrón y cuenta nueva, aquí no pasó nada. Ese no es el camino ni la manera de afrontar la justicia transicional. Imparcialidad e independencia, los instrumentos judiciales que apliquen los criterios de justicia transicional tienen que ser absolutamente transparentes, independientes, respetados por la comunidad. Y por último, obviamente, se trata de mecanismos excepcionales y temporales, ad hoc, que están por fuera del trasiego normal y ordinario de la justicia en condiciones distintas a la transición. Ahora digamos qué no es justicia transicional. Y aquí voy a utilizar una expresión que los extranjeros me perdonarán. La justicia no es un sapo que hay que tragarse. Es, dijéramos, la frase de muchos que dicen, bueno, que hagan cualquier cosa en La Habana, yo me trago el sapo que sea con tal de terminar el conflicto. No es un sapo, es mucho más que eso, es claro, un renunciamiento de la sociedad, pero es sobre todo una estrategia para superar un ciclo de violencia y afianzar el Estado de Derecho. La teoría del sapo es insuficiente para explicar el cuadro completo de la justicia transicional, porque esta también es oportunidad para instaurar y reforzar valores en la sociedad. No es simplemente que un colombiano diga yo asumo el sapo a cambio de unos fusiles. Hay un espacio amplio para aclimatar la confianza cívica, la cual tiene que ver con varias cosas, la valoración comunitaria de la importancia de las normas que han sido violadas, el restablecimiento de la confianza en que estos acontecimientos no vuelvan a repetirse, que nadie debe permanecer indiferente, que nadie está por encima de la ley. La cuestión, como lo dijo Fabricio, y quiero insistir en esto, no es solo si paga un día de cárcel, esa no es realmente la cuestión mirada en el amplio plano del cierre de un ciclo histórico de violencia para una especie de reafianzamiento y de renacimiento del Estado de Derecho. Es el reconocimiento del poder del Estado y la proclamación de haber obrado en contra de valores supremos de la humanidad. Por lo tanto, justicia transicional no es una mirada resignada. Encuentro mucho en ciertos sectores de la sociedad, bueno, hagamos lo que sea de manera resignada para doblar esta página histórica. Yo pediría a los colombianos más bien que miremos la justicia transicional con una mirada esperanzada. Tiene que implicar un cambio de piel, un renacimiento en
la línea, repito, de afianzar los valores centrales de la humanidad y el Estado de Derecho. Y por último, entonces, una consecuencia de este último punto, aunque parezca una cacofonía, es que la justicia de transición es exactamente eso, justicia para la transición, que implica la finalización del conflicto. Los valores transicionales no buscan generar lenidad o complacencia, todo lo contrario, su tejido íntimo no es tanto el tamaño del sapo, sino el nunca más. Justicia se integra a los conceptos de verdad y reparación de manera sistemática, pero no es solo el hermano menor de la trilogía clásica. Justicia no es el hermano menor. Tampoco es únicamente justicia restaurativa, lo dijo el señor Stuart, ni una nueva versión de justicia. Tiene componentes tanto retributivos como restaurativos. La justicia transicional no es un nuevo tipo de justicia, ni tampoco una versión light de la justicia. La justicia transicional es el conjunto de medidas relacionadas con la verdad, la reparación, la no repetición, que se ponen en práctica en un momento de transición con el fin de lograr un máximo de justicia. Y de allí se desprende un tema que voy a abreviar en vista de que Fabricio lo tocó a plenitud, que es el concepto de impunidad. En situaciones normales se entiende por impunidad la ausencia de juicio y castigo proporcional a los actos cometidos. Pero esa estrategia meramente punitivista, enfocada en la investigación uno a uno de los hechos denunciados y en la promesa de sancionar a todos los responsables, ha traído resultados desalentadores. Lo dijo el señor Stuart, lo dijo Fabricio. En la práctica, el modelo aplicado en la llamada Ley de Justicia y Paz, que ha tenido éxito parcial en la consecución de la verdad, sin embargo ha fracasado por la excesiva judicialización de las decisiones. Hay estudios que muestran que en 100 años no habremos terminado el ciclo para concluir la serie de procesos judiciales que se han desatado a raíz de la Ley de Justicia y Paz. Esa es la razón por la cual el marco jurídico, como se ha dicho aquí, insiste en criterios de priorización y de selección de máximos responsables sobre estructuras delincuenciales, patrones delincuenciales para satisfacer la necesidad de justicia que tenemos los colombianos. Y eso es, repito, una vez más, mucho más que la discusión sobre cuál es la porción de la pena que implica privación de la libertad. Es una combinación de mecanismos judiciales y extrajudiciales la que permitirá una noción de impunidad que satisfaga el deseo de terminar el conflicto y de satisfacer los derechos de las víctimas. Suele decirse, para afrontar estas discusiones, que el mundo cambió, particularmente en lo que tiene que ver con las últimas experiencias de Colombia. Se compara lo que ocurrió en 1991 frente al M-19 y otros grupos y la situación actual. En primer lugar, es cierto, el mundo cambió, pero no necesariamente en lo que suele verse. Me parece que hay un análisis superficial cuando se piensa que la diferencia, que este mundo nuevo es el que instauró crímenes internacionales que no pueden ser objeto de amnistía. En mi modesta opinión, ese no es el verdadero cambio. Desde hace mucho tiempo, en las épocas lejanas en que yo era estudiante, ya se hablaba, por ejemplo, de actos de ferocidad o barbarie que estaban excluidos del tratamiento de la conexidad del delito político. Allí no es donde está el gran cambio. El gran cambio está en la centralidad de las víctimas, lo que ocurrió en el 91 y estamos pagando las consecuencias, con procesos interminables que polarizan la sociedad, es que nadie reparó en los derechos de las víctimas. Ese, en mi opinión, ese es el verdadero cambio. Y por eso, cuando asumimos la discusión del punto en La Habana que se llama víctimas, de común acuerdo con las FARC, aceptamos los 10 principios inéditos en este tipo de procesos en el mundo, dentro de los cuales, ya lo dije, están el de asunción de responsabilidad y el de compromiso de reparación. Pero además, también, de manera inédita, la presencia de las víctimas en el proceso de La Habana ha sido fundamental y tengo que reiterar mis agradecimientos a Naciones Unidas, a Fabricio, a la Universidad Nacional, por el esfuerzo, a veces incomprendido por algunos sectores de la sociedad colombiana, para llevar víctimas que no solo narraran sus experiencias, sino que hiciesen recomendaciones, expectativas, el horizonte que cada víctima podía transmitirle a ambas partes en la mesa de conversaciones. Y esto no es algo menor,
Yo quiero reivindicarlo porque me parece que a veces olvidamos este tipo de cosas. En ese proceso se han manifestado frente a la mesa de las FARC 755 organizaciones de víctimas. Víctimas que incluyen personas desplazadas, mujeres, campesinos, sectores de la sociedad. Es un cuadro abigarrado de la victimización, de la terrible victimización que hemos sufrido los colombianos. Para decirlo en una sola cifra, hemos recibido en la Mesa de La Habana 23.880 aportes de las víctimas sobre la mejor manera de conducir el proceso en la búsqueda de la solución de los derechos violados masivamente contra ellas. En este punto, entonces, quisiera hacer un análisis exclusivamente de realidad frente al problema de víctimas y justicia que afronta no solo la Mesa de La Habana, sino la sociedad colombiana. Lo que hemos transmitido a las FARC es ese examen desde la realidad, dijéramos sin ningún intento preceptivo, no hemos sacado una especie de espada flamígera para amenazar a las FARC de las consecuencias de sus actos. Lo que queremos con toda honestidad intelectual es examinar la realidad y lo que ésta dicta, tanto en el plano internacional como nacional, y las realidades de tipo político. Hay, obviamente, disimilitudes en ciertas interpretaciones, eso tenemos que reconocerlo, las FARC han manifestado reservas sobre nuestra visión, pero yo quiero transmitirla a ustedes y a la sociedad colombiana con toda pulcritud y autenticidad. En primer lugar, el Estatuto de Roma, no voy a repetir lo que dijo el señor Stuart, consagra como crímenes internacionales el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Según este instrumento, la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar y juzgar a las personas, ya no solo a los estados, que hayan cometido este tipo de delitos. A partir entonces de la vigencia del Estatuto de Roma, del cual Colombia hace parte, hay una jurisdicción aceptada por el Estado colombiano. En carta del 26 de julio de 2013, dirigida por la fiscal ante la Corte Penal Internacional a la Corte Constitucional de Colombia, a raíz del trámite del acto legislativo número 1 de 2012, la fiscal dijo lo siguiente textualmente: una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aunque las etapas previas del proceso hayan sido auténticas, y lo acabamos aquí de oír de nuevo, de la voz autorizada. Más allá de los crímenes internacionales, también el sistema internacional de los derechos humanos impone a los estados obligaciones dirigidas a dotar de un recurso efectivo a quienes hayan sufrido graves violaciones de los derechos humanos. Incluso instrumentos del llamado derecho blando internacional, al cual acude nuestra contraparte con frecuencia, suele citar estos instrumentos blandos como el conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, que es un documento del 2005, en el principio 24 dice que se puede hacer uso de amnistías para favorecer un acuerdo de paz, pero atendiendo a los siguientes límites, comillas, los autores de delitos graves, conforme al derecho internacional, no podrán beneficiarse de esas medidas. Y de manera similar, el secretario general en el 2011, en el llamado Estado de Derecho y Justicia de Transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, establece criterios semejantes, y abrevio un poco. Si descendemos al sistema interamericano de derechos humanos, encontramos incluso estándares más severos. La interpretación consistente de la Corte ha sido que de la Convención se desprende la incompatibilidad entre las autoamnistías y las amnistías generales por graves violaciones de derechos humanos y de la Convención Americana. Y la Corte, la misma Corte, también ha interpretado que aun cuando las amnistías de graves violaciones a los derechos humanos sean refrendadas popularmente, estas no son aceptables bajo la Convención Americana. La Corte incluso ha llegado a ordenar a los estados que modifiquen sus constituciones por considerar que algunas disposiciones son contrarias a la Convención Americana. En cuanto al derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra
contemplan la obligación de juzgar o extraditar a los responsables de la comisión de violaciones graves o infracciones al VIH. Esta disposición convencional ha sido interpretada por el CICR en el Tratado de Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario como aplicable a los conflictos armados no internacionales. Ahora bien, hay que reconocer el artículo 6º, numeral 5 del Protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, señala que a la terminación de las hostilidades se debe conceder la más amplia amnistía posible. Pero el Tratado de Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario en la norma 159 ha señalado que de ninguna manera se podrían extender amnistías a los crímenes de guerra. Primer dictado de la realidad, Esto no es un acto de propaganda ni apologético, ni que busca promover decisiones por parte de los responsables, sino un examen neutro de realidad. Pero no solo eso, no es solo el Tribunal de Roma, no son solo cortes internacionales, no son solo las piezas que he leído, también las cortes nacionales. Las cortes nacionales no han estado a la vera del camino en la lucha contra estas formas de criminalidad. No se puede desestimar la tarea de las cortes nacionales. Ha actuado contra todos los agentes, contra políticos involucrados en casos de paramilitarismo, contra paramilitares, contra agentes del Estado, contra miembros de las FARC y el ELN. En el caso de las FARC, y me refiero a este específicamente porque ese es mi oficio en La Habana, hay 13.238 investigaciones hoy contra las FARC activas, 4.341 por rebelión, 3.795 por desplazamiento forzado, 2.111 por homicidio, 965 por secuestro y otras más. Segundo dato que arroja la realidad. Repito, estos son hechos. Tenemos unos hechos en la mesa de La Habana que tenemos que examinar con toda ponderación y sin necesidad de incurrir en eufemismos. A propósito de lo cual aprovecho para decir que hay una repetitiva expresión de las FARC en el sentido de que lo que se debe buscar es un acuerdo político, no jurídico. Allí hay en el fondo una especie de truco del lenguaje. Lo que se quiere decir es que un acuerdo político rebase cualquiera de estos lineamientos, de estos dictados de la realidad. Realmente el acuerdo es obvio que es un acuerdo político si a él llegamos, eso no tiene discusión. Estamos hablando de un acuerdo político, pero que tiene expresiones jurídicas para que sea vinculante y que tiene que observar los dictados de la realidad jurídica. Esta radiografía que yo he hecho aquí, ahí está, es un hecho. Tenemos que trabajar sobre esos hechos. Pero también, si descendemos entonces al escalón de la política, no es poca cosa encontrar que desde el principio de las conversaciones, más del 80% de los colombianos ha exigido castigo para las graves violaciones que han sido cometidas por las FARC. Ese es un hecho. Uno puede dudar de las encuestas o no dudar. Los que estamos aquí en este salón sabemos que hay, dijéramos, una importante manifestación abrumadora de los colombianos que tiene un sentimiento de justicia que implica la necesidad de reconocer responsabilidades y obtener consecuencias de los procesos investigativos. Esa es la razón por la cual, por la existencia de ese estado mental de los colombianos, por la cual hemos insistido a las FARC innumerables veces sobre la necesidad de realizar gestos. Si se quiere que los colombianos abran su mente a un escenario distinto y busquen una salida más amplia en el terreno de la justicia, es necesario crear justamente y llevar a los colombianos el mensaje del verdadero arrepentimiento, de la garantía de no repetición, de la asunción de responsabilidad sin exculpaciones expresas o tácitas. Eso es lo primero. Y esos gestos sistemáticamente, por eso la arquitectura aquí aparece clara para todos ustedes, la propuesta de gestos tiene como propósito cambiar el estado mental de los colombianos para que sobre la base del verdadero propósito y decisión irrevocable de las FARC, de dar el paso hacia la vida civil, los colombianos podamos juzgar una solución adecuada de justicia para los acontecimientos a través del largo conflicto de 50 años, y no solo de las FARC, sino de los demás actores, como no me canso de reiterarlo.
Y en ese sentido, yo creo que hay una sensación agridulce. Me parece que hay acuerdos ya logrados sobre gestos de una enorme importancia. Y repito, sin ningún ánimo propagandístico, el acuerdo logrado sobre desminado nos parece que no solo tiene un efecto sobre las poblaciones, un efecto por ahora a nivel de experimento piloto que tiene que terminar cubriendo la totalidad del país si llegamos a un acuerdo, pero también porque simbólicamente tiene un enorme poder de transmitir la posibilidad de la reconciliación. Vamos a desminar miembros activos de las FARC y el batallón de desminado humanitario del Ejército Nacional. El mensaje es muy poderoso, es muy fuerte, es muy potente. Y en ese sentido yo tengo que reconocer que de común acuerdo con las FARC se ha logrado ese propósito que en pocos días comenzará a operar en la realidad. En cambio, también tengo que criticar duramente a las FARC en lo que, en mi opinión, es un error en la decisión unilateral que tomaron sobre el tema del reclutamiento de menores. Desde el momento en que tratamos de que ese fuese un acuerdo entre las partes, pusimos, claro, el obvio mojón de la edad de los 18 años, que no solo corresponde a la ley colombiana, sino al protocolo facultativo y es la tendencia mundial hoy en esta materia, en la materia de niños en el combate. Las FARC acuden a otros instrumentos que existen, también reivindican su propio reglamento, algo con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Las FARC no son un Estado, no corresponden a la noción de Estado, pero lo que sí parece un error de las FARC, que es reprochable, es que un gesto que tiene elementos positivos cuando señaló la edad de 17 años para abstenerse de reclutar en el futuro, primero optó por una edad arbitraria que no corresponde a ningún parámetro, lo cual generó aplausos medianos y también un enorme desencanto. Yo creo que este gesto es lo que realmente corresponde a un tiro en el pie, porque primero es totalmente insuficiente, la edad de 17 años es, dijéramos, ajena a una decisión razonada con fundamento en normatividad alguna, y por último, en la medida en que simplemente se limita a abstenerse de reclutar nuevos menores a sus filas, pues deja un enorme hueco que la sociedad colombiana ha cobrado. El problema de los menores es de todos los menores, incluidos aquellos que están hoy combatiendo en las filas de las FARC. Públicamente yo quisiera decir que las FARC deben reconsiderar esa decisión, que es indiscutiblemente equivocada. Por otro lado, ya lo he repetido, pero quiero profundizar un poco, está la responsabilidad de los agentes del Estado, que no podemos minimizar. Aquí hemos recibido un mensaje claro que la delegación del gobierno acepta, comprende y comparte. Sobre el tema de justicia transicional para agentes del Estado, quiero anunciar que venimos, y en el interior del gobierno se viene trabajando sobre la construcción de un modelo de justicia transicional para agentes del Estado, que con las diferencias obvias corresponda a la equivalencia que el marco jurídico para la paz proclama. Lo que quiero transmitir es que no estamos olvidando la responsabilidad de los agentes del Estado, que no buscamos condena para las FARC e impunidad para los agentes del Estado, en absoluto. Y en particular hay casos como el de falsos positivos y crímenes de origen sexual que el señor Stuart ha mencionado en su intervención de hoy. El conflicto es uno, por lo tanto no basta con una solución para una sola de las partes. Tampoco bastaría, como algunos creen, con la aplicación de criterios internacionales a los agentes del Estado y pasar la hoja de las violaciones de las FARC. Aquí tiene que haber, repito, unas decisiones de carácter simétrica, y quiero entonces reiterar el anuncio de que sobre el tema de la construcción de un modelo de justicia transicional para agentes del Estado, el gobierno viene trabajando con enormes avances, oyendo también la voz de los militares y de sus mandos y del Ministerio de Defensa. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer frente a este cuadro? Que yo no quiero que sea sombrío. Digo, es lo que dicta la realidad. Pero frente a esa realidad hay muchas cosas por hacer. La primera, lo reitero, para encontrar seguridad jurídica hay que evitar caer en la tentación de los atajos, de las soluciones facilistas. Eso no va a conducir a una paz firme y duradera. Una solución facilista es frágil, no
brinda real seguridad jurídica a los responsables. En segundo lugar, pese a todo lo dicho, la justicia transicional no es una construcción geométrica. No hay como una especie de regla de cálculo para decidir cuándo hay justicia transicional o no. Son nociones que están también en construcción y que para Colombia es la oportunidad también de contribuir a su diseño. En particular, y en esto me apoyo en la exfiscal Louise Arbour, que hace poco estuvo en Bogotá, y dijo que quizás por primera vez en el mundo, el mundo tiene un desafío, que es la aplicación de normas como las que alientan, por ejemplo, el Tribunal de Roma, a un conflicto en curso. No estamos mirando conflictos transcurridos, ni juzgándolos. Estamos actuando frente a un conflicto en tiempo real, en curso, cuyas vicisitudes se ven, por tanto, afectadas por las decisiones que tomemos en el tema de la justicia. Un conflicto en tiempo real, de tal manera, dice la señora Arbour, que cualquier decisión judicial tiene efecto inmediato y directo en los combatientes. En general, la aplicación de estas normas se ha hecho después del conflicto o frente a sátrapas, dictadores ya descaecidos. Eso implica que la aplicación de estos criterios tiene que tomar también en consideración la necesidad de buscar soluciones y no olvidar el fin supremo de la paz. En el fallo de la Corte Interamericana sobre la matanza del Mozote y sitios aledaños en El Salvador, aun cuando se reiteró en el cuerpo principal de la sentencia la tradicional jurisprudencia de la Corte, sin embargo hubo el voto concurrente, que sería como una especie de voto aclaratorio en nuestro lenguaje, liderado por el presidente García Sayán, para quien esa circunstancia de estar aplicando justicia en un conflicto que no ha terminado implica una reflexión adicional y distinta a la tradicional. La justicia internacional, cuyo destino es la protección de los derechos humanos, no puede ser obstáculo para la terminación del conflicto hasta el punto de provocar la prolongación de las violaciones actuales y la aparición de nuevas violaciones. El presidente Santos suele decir con acierto: mi deber, dice él, como jefe de Estado es atender las víctimas ocurridas, las víctimas de hoy, las que podrían ocurrir hoy, pero también las víctimas futuras. ¿Cómo evitamos nuevas víctimas? Ese es un elemento que no se puede perder de vista y la justicia internacional no puede omitir ese elemento simplemente para estar enfrente de los principios al uso. Pero además, esto parece retórico y no lo es. Realmente no estamos en una negociación entre las FARC y el gobierno. A diferencia de otros, yo quiero decir que se trata de un verdadero diálogo entre las FARC y la sociedad. El sentimiento de los colombianos tiene que ser tenido en cuenta, tanto para la búsqueda de la paz como para esa necesidad de justicia que se ha expresado de manera consistente. Como se desprende de la intervención del señor vicefiscal, nosotros creemos que hay espacio al examinar los confines de la pena. Hay elementos sobre los cuales el Tribunal de Roma no se ha pronunciado en términos de duración, como lo dijo él mismo. La Corte Constitucional colombiana ha producido criterios, se genera una especie de obstáculo a la suspensión total de la pena, es algo sobre lo que tenemos que trabajar, la naturaleza de la misma, las condiciones de la misma, su duración. Allí hay un espacio muy rico para que los colombianos reflexionemos con esa serenidad que necesitamos en este momento histórico. No se trata de, a través de la pasión desaforada, arruinar las posibilidades de paz que realmente yo encuentro que son reales. Encuentro que hay real decisión y voluntad de ambas partes de terminar el conflicto. La mesa de negociaciones se basa en un criterio de dignidad. Ese es un punto que me parece extraordinariamente importante. Para mí la mesa no es una batalla más, después de 50 años de confrontación. Como lo dije al principio, la delegación del gobierno se comporta estrictamente dentro de los elementos centrales de la democracia y el Estado de Derecho.
pero la mesa no es para humillar. El criterio de justicia transicional no es para buscar venganza ni humillación, y me parece que eso no puede perderse de vista. La dignidad de todos es la base de lo que logremos en La Habana. La mesa es una mesa para la paz buena, para la paz firme y duradera. Muchas gracias.